Estamos dando inicio a una nueva charla dentro del ciclo de entrevistas enmarcada en la sección Voces de la página Educación Física en Debate, dentro del ciclo que denominamos Educación Física en Latinoamérica. Este ciclo tiene la intención de poner a disposición charlas con diferentes referentes de países hermanos para poder tener una aproximación a algunos aspectos del campo de la educación física en cada uno de ellos. La idea es que estas charlas aporten una lectura que habiliten cierta transversalidad, por lo que intentaremos o venimos intentando en todas estas charlas tocar puntos en común con cada uno de los entrevistados. El día de hoy tenemos el gusto de contar con Raumar Rodríguez Jiménez, a quien vamos a consultar sobre el campo de la educación física, con la mirada puesta en las particularidades de Uruguay, para poder dar cuenta un poco de la trayectoria y formación de Raumar. Podemos decir bastante resumidamente que es doctor en Ciencias Humanas por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Es magíster en enseñanza universitaria por la Universidad de la República, Uruguay. Especialista en gestión de centros educativos por la Universidad ORT de Uruguay. Licenciado en Ciencias de la Educación por la UDELAR, profesor de Educación Física del ISEF de Uruguay, docente del Instituto Superior de Educación Física de Uruguay, es docente en la licenciatura en Educación, también en la UDELAR, coordinador y docente de la maestría en Ciencias Humanas, de la maestría en Educación Física, todo esto también por la UDELAR de Uruguay, fue docente de la maestría en Enseñanza Universitaria, es investigador en el campo de la educación física y las prácticas corporales. Algunas de las líneas, muy resumidamente, de investigación son cuerpo, educación y enseñanza, cuerpo, educación y política. Es fundador y fue coordinador del Grupo Políticas Educativas y Políticas de Investigación de la UDELAR Uruguay. Es miembro también del Grupo de Profundización Teórica, Lenguaje, Sujeto, Saber, dentro de la UDELAR, miembro del Grupo Núcleo de Estudios e Investigación, Educación y Sociedad por la Universidad de Santa Catarina, Brasil, entre otras relaciones académicas también que tiene con instituciones y eventos de Brasil. Es autor de capítulos de libros y numerosos artículos publicados en diferentes medios de alcance latinoamericano. También es un invitado bastante asiduo a una gran cantidad de eventos como disertante. Además, por fuera de lo formal que acabo de leer, puedo decir que Raumar fue parte de mi proceso de formación, no solo a través de la lectura de su amplia producción académica, sino también que tuvo la amabilidad de ser director de mi tesis de maestría junto con Marcelo Giles. Y me une a Ramar una particular relación, ya que lo considero poseedor de una rigurosidad y profundidad académica en la investigación que a mí me genera cierto grado particular de admiración. Así que bueno, para mí es todo un gusto, Raumar. Espero que puedas sentirte lo más cómodo posible en esta charla. Gustavo, soy yo el que agradece la invitación, me da muchísimo gusto y también tengo un lindísimo recuerdo de ese periodo en el que, si bien no hubo muchas instancias de encuentro, fue más bien idas y vueltas de textos. Tengo un lindo recuerdo de ese tiempo de trabajo en colaboración y con Marcelo también, ¿no? Así que, mucho gusto. Bueno, como siempre planteo, antes de la primera pregunta, es entendible que las preguntas pensando en la educación física en particular de un país tienen en sí los matices de quien los expresa. Es decir, en realidad cuando hablamos de la educación física de Uruguay, vamos a hablar de la educación física desde la visión de Raumar, ¿no? Que por supuesto Ujú. daremos algunos puntos y algunas posibilidades de poder ampliar para poder profundizar y fundamentar desde dónde Romar lo plantea. Lo primero que me interesa preguntarte, que es lo que siempre le pregunto en primera instancia a todos, es cómo podrías vos definir o cómo podrías conceptualizar si yo te dijera, contame qué es la educación física. Bueno.
digamos, esa pregunta se puede responder, parece un ejercicio retórico, pero no lo es, eh, se podría responder de varias maneras. Por lo cual, yo en principio diría que depende justamente desde el punto de vista teórico en el que uno esté pensando, en este caso la educación física, pero podría ser cualquier otra disciplina, campo, en fin. Eh, mientras te escuchaba, que ponías en contexto esta cuestión de que vamos a hablar de la educación física uruguaya o en Uruguay, desde mi perspectiva, que seguramente difiere de la de otros, eh, cuando yo me empecé a formar como investigador, claramente una de las primeras lecturas que me marcó, digamos así, a partir de la cual eh, asumí algo así como un sesgo de lectura, fueron las lecturas Foucaultianas. Entonces, todo esto para decir que a partir de ese momento empecé a pensar, hice digamos, algo así como, esas lecturas me permitieron hacer algo así como un corte con las lecturas tradicionales de la educación física, que la definen como ciencia del movimiento, ciencia del deporte, o como se quiera, según las definiciones clásicas que se pueden encontrar, o las varias definiciones que se pueden encontrar en libros de muchísima circulación en los ámbitos de formación de educación física, especialmente en los ámbitos de formación terciaria, no tanto en la formación universitaria. Un corte entonces con esas lecturas para empezar a pensar a la educación física como un campo de saber, ¿no? Bueno, y eso te lleva a, bueno, ¿qué quiere decir eso? Un campo de saber que se compone de qué, ¿no? Son como, digamos, como las dos grandes cosas que acompañan a esa pregunta es, bueno, de cómo se compone este campo de saber y cuáles son sus condiciones de posibilidad, ¿no? Es decir, qué es lo que hizo posible que, si bien uno puede decir, bueno, la educación física en términos generales existió desde el mundo antiguo, quienes metodológicamente suspendemos la continuidad histórica y prestamos más atención a las discontinuidades, eh, pensamos que la educación física como disciplina moderna es una disciplina que nace a fines del siglo XIX y como dice Crisorio, siempre lo cito porque me parece que no he encontrado otro texto que lo diga mejor, del vientre de la ciencia y de la mano del Estado, es decir, nace como efecto de un conjunto de conocimientos producidos fundamentalmente en el ámbito de la fisiología o de la anatomofisiología, pero a cuento de también una preocupación política eh, frente a esa cosa nueva que existe desde hace 2, 3, 4 siglos, que es la idea de población, ¿no? Entonces es un campo de saber fundamentalmente basado en la anatomía y la fisiología, pero con un claro cometido político o biopolítico, si se quiere, ¿no? ¿No? Un campo de saber destinado. Y en ese sentido, yo la ubico, se la puede ubicar como una de las formas de educación del cuerpo, en un campo amplio donde la educación física obviamente viene a ocupar un lugar específico. Quizás sea la forma más específica y más delimitada de educación del cuerpo, ¿no? Porque, digamos, se podría decir que todo grupo humano, toda cultura tiene un programa de educación del cuerpo, es decir, eh,
que se supone que deberíamos hacer con los cuerpos, con el cuerpo, con los cuerpos. Para eso no se precisa de educación física. Ahora, el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de algunas cuestiones políticas hicieron que confluyera en una disciplina o en el surgimiento de una disciplina que se llama educación física. Y es así como la conocemos y en términos generales, desde fines del siglo XIX hasta hoy, se ha constituido un paradigma que no ha tenido grandes cambios, digamos. ¿No? Ahí en esta idea amplia la idea de campo, básicamente, que es de donde elegís definir a la educación física, también por las lógicas del campo, están actuando, como vos planteaste, no solamente la fisiología como lo que genera el nacimiento de la disciplina escolar, si se quiere, sino también otros saberes, otros campos, otras ciencias cómo crees vos que está funcionando esto, que sigue funcionando, esa relación con los demás campos? ¿La educación física está logrando un saber propio de la educación física en diálogo con esos campos? ¿O sigue todavía subsumido, como también lo plantea Crisorio, a los saberes de las otras ciencias y es solamente una subsidiaria de las otras ciencias, como estas ciencias que planteabas vos, ciencias humanas o, la fisiología, etcétera? Bueno, eso ha sido una larga discusión, ¿no? Que a esta altura tiene décadas y que incluso algunos colegas muy prestigiosos y por quienes tengo el mayor de mis respetos, dan por saldada o por innecesaria, que es la discusión epistemológica, ¿no? En el campo, incluso o la famosa discusión, digamos, por cuál sería el objeto de la educación física, el objeto de los objetos. Eh, yo diría que, de hecho, nosotros, a ver, me gustaría comentar dos cosas. En el grupo de investigación que coordino actualmente, Cuerpo de Educación y Enseñanza, esta es una de las líneas centrales, ¿no? Sí, la producción de conocimiento en el campo de la educación física, los elementos epistemológicos que se ponen en juego. Y es cierto, bueno, esto está mostrado y afirmado por varios investigadores, autores, en fin, que la educación física fue subsidiaria, en gran parte, de las ciencias biomédicas. Pero también es cierto, por lo menos, y ahora me restringo más al ámbito uruguayo, la historia local, digamos, también es cierto que el elemento pedagógico ha tenido un peso considerable y, en parte, si la educación física no ha quedado completamente subsumida a los imperativos de las ciencias biomédicas, en parte ha sido por esto, porque cuando se discute sobre los fines de la educación física o los valores que podría promover, en fin, ese tipo de cosas, ahí entra la discusión pedagógica, ¿no? Que históricamente estuvo asociada a lo que se podría decir un discurso histórico filosófico, ¿no? Porque cuando la pedagogía también se quiere, que no tuvo éxito en eso, ¿no? Claramente, pero quiso ser una ciencia, bueno, ahí ya la discusión histórico-filosófica quedó un poco diluida, digamos, eh, sino apagada definitivamente, ¿no? Entonces, eh, eso hace, no me quiero perder del hilo de la cuestión que me planteás, eso hizo que la educación física tuviera ese anclaje científico-técnico,
en la ciencia biomédica, pero también un anclaje en las ciencias humanas por la vía de la pedagogía, ¿no? Ahora, eh, hay un problema institucional ahí que yo no sé si esto es relevante para lo que vos me estás preguntando, que es el elemento institucional, ¿no? El que la educa, por ejemplo, en el caso de Uruguay, y conozco en parte el proceso de Argentina y conozco en parte el proceso de Brasil, pero en el caso de Uruguay, el que la educación física tuviera sus ámbitos de formación profesional fuera de la universidad hasta el año 2005 inclusive, eso determinó en parte, en gran parte diría yo, tanto la autonomía del campo, académica y política, como las posibilidades de producción de conocimiento. Porque por lo menos en Uruguay no hay otro ámbito de producción de conocimiento de la envergadura de la Universidad de la República. ¿Eso quiere decir que nunca se investigó en educación física? No. Siempre hubo alguno con intereses intelectuales, genuinos y qué sé yo, que por su cuenta este, realizaba investigación. El caso más conocido a nivel internacional es Langlade, obviamente, ¿no? Que realmente tuvo una trascendencia internacional sorprendente, ¿no? Cómo Langlade se lee a nivel, ¿no? Se lee en Europa, se lee en Latinoamérica, es realmente increíble. Bueno, y Langlade era un profesional salido del Instituto de Educación Física, digamos. Bueno, se ve que con una inquietud intelectual muy grande. Ahora, hasta que no se pasó a la Universidad de la República en el año 2006, todo eso no formó parte de la dinámica institucional, ¿no? Y eso pasó de, digamos así, para redondear un poco la cuestión, de toda una etapa larga que fue desde 1939, en el año que se empezó, eh, el año que comenzó por primera vez el curso de profesores de educación física, 1939. Antes había formación de maestros, cursillos, ese tipo de cosas, algo que investigó muy bien Paola Dogliotti, la colega Paola Dogliotti. Entre 1939 y 2005 no estaba este carácter institucional de la investigación, de la producción de conocimiento. Por lo tanto, se respondía, me parece más bien, a esa inercia de dependencia de otros campos. La posibilidad muy reciente, si uno mira en términos históricos, no hace ni 20 años, de producción de conocimiento dentro del propio campo y para el campo, empieza con la Universidad de la República. Y eso afianza el diálogo fundamentalmente para el caso de ISEF, eso después si querés lo podemos conversar un poco más, para el caso de ISEF, eso afianza el diálogo con las ciencias humanas. Es curioso porque, no me quiero, vos interrumpime, en fin, no No, sé, no, 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 pero no, me parece interesantísimo lo que está planteando. es curioso porque eh, incluso no hay propiamente es muy reciente esto, nadie se puso a documentar esto todavía, pero va a haber que hacerlo en algún momento. Cuando el ISEF pasa, cuando la educación física entra a la universidad, las expectativas de los universitarios renombrados, incluyendo al rector de la época, era el de una carrera técnico-profesional muy basada, por supuesto, en las ciencias biomédicas y, eh, y en el rendimiento deportivo, toda la cosa que ya sabemos, ¿no? Lo curioso fue que por una serie de coincidencias, en ISEF
ya estábamos un grupito de docentes que nos habíamos formado en la Facultad de Humanidades en los años 90, y que bueno, por una cosa o por otra, habíamos logrado imprimir una agenda al ISEF. Entonces, cuando entramos a la universidad, para sorpresa de muchos, nuestro mayor diálogo fue con las ciencias humanas. Claro. Pasaron varios años para que llegaran al ISEF docentes formados con doctorado en el área de las ciencias biológicas, formados en Brasil, porque en Uruguay no existía, no existe el doctorado en educación física, formados en Brasil y en Alemania, este, para que se abriera esa vía, como hay ahora, bastante potente, de diálogo con las ciencias biológicas. Y particularmente la actividad física, el acondicionamiento físico básico y todo ese tipo de cosas. De lo cual se deriva una línea, obviamente, de lo cual se deriva la línea de investigación sobre el entrenamiento y toda esa cosa, ¿no? Eh, Lamentablemente, para mi gusto, no encuentro mejor manera de decirlo, eh, seguimos reproduciendo esa antítesis ciencias biológicas, ciencias humanas. Entonces parece que existen, le saco el parece, existen dos mundos paralelos, sin diálogo, y entonces están los que van por la vía de la fisiología y están los que van por la vía de las ciencias humanas. Que ¿Viste? pareciera que no Entonces, pueden dialogar, digamos, que son totalmente exacto, opuestos. exacto. Raumari ahí. Tengo, No, no, perdón, seguí, seguí, seguí. no, tengo una hipótesis, que es que, bueno, no es una hipótesis, tengo un punto de vista sobre esto. Que los colegas, habitualmente los colegas de las ciencias biomédicas, no plantean discusiones epistemológicas, no tienen ese tipo de preocupaciones. Ese tipo de preocupaciones las pusimos sobre la mesa los que trabajamos en las ciencias humanas. Esto con lo que yo arranqué a responder tu pregunta después de un rodeo, dice todo un rodeo para decirte, mirá, la educación física es un campo de saber, que se compone de esto y de esto y de esto y que responde a unas condiciones de posibilidad. Porque la otra respuesta habitual es un conjunto de procedimientos para producir efectos en el organismo. ¿Verdad? Bueno, eh, entonces, esa me parece a mí es una de las dificultades. Lo digo porque hemos intentado de los dos lados, es cierto, diálogos, pero no es fácil, no es fácil. Claro, pareciera como que la posibilidad del diálogo es la invasión del otro o la desacreditación de un campo sobre otro, ¿no? Que bueno, creo que Claro, quizás ni siquiera tenga que ver con los campos o con las personas que están en cada uno de los campos, sino creo que quizás por ahí es una lógica un poco más de lo humano, ¿no? De creer que poner en discusión desde un campo a otro campo es la intención de debilitarlo, por lo tanto, medio como que siempre a la defensiva. Y ahí sí. en esto que planteás, Raumar, de algo tan complejo, que es interesantísimo que lo hayas planteado así, justamente, y en esta realidad un poco como convulsionada, por ponerle un nombre, por lo nueva que es, como vos planteás que tiene Uruguay, en estas discusiones y en estos cambios que hubo con la educación física dentro de la universidad, afuera. Si vos tuvieras, desde tu posición, si vos tuvieras que decir, para justificar la importancia de la educación física en Uruguay, si vos tuvieras que alguien te interpelara a decir, mira, no tengo idea para qué está la educación física. ¿Vos cómo plantearías los objetivos que la justifican son estos? Mirá, ahí me gustaría responderte como que de dos maneras, Porque hay dos por orden de formas, orden. sí, perdón, disculpa, y ahí te dejo, porque fui deshilando de lo que vos planteabas que se arman dos formas.
porque también lo institucional ahí funciona. Perdón, dale, sí, te escucho. No, no, tranqui, al contrario, estamos conversando. Eh, eh, a ver, si me puedo ordenar. Conocés muy bien, se conocen muy bien ya desde hace mucho las críticas al higienismo de la historia de la educación física, ¿no? Un paradigma dominante de fin del siglo XIX, atraviesa todo el siglo XX, pervive de alguna manera, tenemos neohigienismo y tal. Ahora, en Uruguay se crean a principios del siglo XX las plazas de deporte, ¿no? Emulando las playground de Estados Unidos, otra cosa que también investigó muy bien Paola Oriotti y también Inés Escarlato, otra joven investigadora muy buena, y que eh, con el paso del tiempo, repensando el campo y qué sé yo, eh, y volviendo sobre esas cuestiones, empiezo a mirar como realmente como una cosa, como una joya que tuvo el Uruguay en su momento. Yo no tengo toda la historia de las plazas de deportes, digamos, la conozco a través de cosas que he leído de Paola y de Inés, pero forman parte de la ciudad y vas a las ciudades del interior y las plazas de deportes eran, hasta hace por lo menos unos cuantos años, no sé ahora, eran espacios nucleadores, espacios sociales. Por supuesto que en torno a algún deporte, qué sé yo, el voleibol, por lo menos en el litoral, tiene bastante presencia. Pero bueno, en fin, podría ser cualquier otro. Pero, digamos, era un espacio de encuentro, incluso popular porque de acceso libre y gratuito, ¿no? O por lo menos a partir de cierto momento fue de acceso libre porque hubo restricciones higienistas fuertes al principio de la primera mitad del siglo XX. Sí. Tenías, bueno, por supuesto que carnet de salud y todas esas cosas, ¿no? Pero, entonces me parece que, y por eso viene lo de la posibilidad de responderlo de dos maneras. Un instrumento que podría estar, y que incluso que probablemente no, que se pensó como un elemento del higienismo, en verdad también es un espacio social y cultural importante, sobre todo en las ciudades del interior, en la que muchas veces, no quiero ser injusto con los pueblos del interior, ni mucho menos, ni soberbio, ni nada de esto, pero muchas veces no había mucha otra cosa que hacer que ir a la plaza de deporte. Entonces era un espacio realmente relevante. Y trascendió, me parece, los fines higienistas propiamente hablando, ¿no? Un espacio de reunión, un espacio de encuentro, un espacio de eso, incluso de un espacio sin querer ser muy pretencioso, de construcción de comunidad en torno a, ¿no? De apropiación de lo público, ¿no? Es muy importante. Mirá, hubo una discusión que diría que fue muy importante sobre esta cuestión, hace ya unos cuantos años, pero ya entrado el siglo XXI, sobre el destino de las plazas de deporte, porque obviamente son espacios que llevan mantenimiento y no son, digamos, hay que invertir. Entonces, bueno, creo que no es necesario ahondar en esto, pero hemos visto cómo los gobiernos de las últimas décadas, para mi gusto, tanto de derecha como de izquierda, tanto por la vía de la derecha como por la izquierda, han reconfigurado algunos espacios públicos y si no lo han privatizado del todo, lo han hecho espacios público-privados, digamos, han hecho intervenir el capital y toda la cosa. Con lo cual se perdió en parte ese carácter estatal y público de muchos espacios. Y las plazas de deporte son uno de ellos.
que, repito, me parece, mirando, digamos, el siglo XX y el estado actual de la cosa, realmente las plazas de deportes fueron unos espacios maravillosos. Eh, entonces, redondeando, digamos, obviamente una primera lectura es, las plazas de deporte se ubican, se pueden ubicar en ese proyecto político, con sesgo higienista a principios del siglo XX, ¿no? Donde incluso uno de los presidentes más notables de Uruguay, si no el más notable, José Valle de Ordóñez, tenía un discurso racista, ¿no? Y la educación física y el deporte como contribuyendo a mejorar la raza y toda la cosa, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, como dice Foucault, al racismo de Estado prácticamente nadie escapó. Eh, la otra vía, la que a mí me parece interesante recuperar y la que yo recuperaría hoy, es, bueno, esos espacios de educación física, de deporte, de recreación, como se conoció en Uruguay, eh, son espacios no solo de actividad física, no solo para procurar la eficiencia de los organismos o la eficiencia de unos cuerpos, sino son espacios sociales, culturales, espacios de construcción de comunidad, espacios de participación de lo público, de apropiación de lo público, eh, espacios donde se puede jugar algo del orden de la educación del cuerpo que vaya más allá del simple, del simple entrenamiento funcional o, o de la búsqueda o del mejoramiento de las funciones adaptativas o ese tipo de cosas. Entonces yo creo que, pero bueno, sigue habiendo esa, un poco como te decía, que vos creo que la recuperaste de ahí, la pregunta o el comentario. Siguen en pugna esas dos lecturas, esas dos visiones, ¿no? El que justifica la educación física es necesaria porque, aunque incluso hayamos pasado el paradigma de la prevención más que el de, ¿no? Y lo cual ya es algo interesante, digamos. Pero esto, la educación física como un elemento de la salud, ¿no? De preservación de la salud, de prevención de enfermedades, incluso se le agrega en las últimas décadas fuertemente, o se recupera, porque esto ya estaba al inicio del siglo XX, cuando se crean las plazas de deporte, eh, prevención de consumo de drogas, prevención de delito, ¿no? Hubo programas estatales en las últimas 2 décadas, como por ejemplo, muy conocidos, como por ejemplo, Knockout a las drogas, a través del desarrollo del boxeo, Gol al futuro, programa de desarrollo del fútbol y cosas por el estilo, ¿no? Eh, no lo tengo claro en Argentina porque no, realmente no, quizás no he prestado mucha atención, pero han proliferado, por lo menos en Montevideo, tiene un nombre que ahora no me voy a acordar, pero han proliferado, creo que se llaman gimnasios al aire libre, en los espacios públicos, ¿no? En un parque, en una plaza, ¿tá? Ponen un conjunto de aparatos ahí que realmente desde el punto de vista de la actividad física me parece que tienen muy poco, muy poco sentido, pero son gimnasios al aire libre finalmente. Eh, como, lo cual también da la pauta de un cambio de paradigma, ¿no? Los espacios públicos, me consta que hay quienes piensan desde los espacios de las políticas públicas estatales, piensan los espacios públicos no como ámbitos de recreación o de encuentro, sino como espacios de actividad física.
Como no el paseo. poner a producir quizás ese lugar donde no hay producción, que haya algún tipo de Exacto, producción, ¿no? Muy, exacto, muy exacto, acorde con el rumbo este, mercantilista o neoliberal que está llevando el mundo, ¿no? Muy poco exacto, tiempo para que el ser humano no haga nada. Algo debe hacer y producir. Por ahí es donde lo planteas, ¿no? exacto. Es un rechazo radical y yo diría, eh, es un rechazo radical y ese rechazo en parte me parece que esconde una especie de miedo, o algo así como un miedo, algo así como una fobia, al ocio, Claro. ¿no? Todo una especie de desconfianza generalizada al tiempo improductivo, ¿no? Yo sé que esto eh, es más, mucho más visible y mucho más fuerte en las ciudades grandes, por supuesto que en las capitales. Montevideo es una capital, no es una gran ciudad, realmente no lo es comparativamente, es apenas 1,5 millones de habitantes, pero bueno, tiene el ritmo de una capital, ¿no? Si uno va a las ciudades del interior, es otro el ritmo, ¿no? Mismo ahora que hablábamos, Córdoba, que es una ciudad, Córdoba capital, del tamaño de Montevideo, con la misma cantidad de población, tiene otro ritmo, que para los cordobeses les parece que es una locura. Pero para mí es un ritmo bastante más pausado que el de Montevideo. Tiene todavía, eh, claro, si uno contrasta con Buenos Aires, por supuesto, no hay comparación, ¿no? En Buenos Aires es un ritmo frenético, o sea, ¿no? Bueno, para no me quiero perder. Ah, quería decirte que esto de los espacios, del cambio de paradigma respecto de los espacios públicos, está anunciado en un texto de Adorno y Horkheimer, que me encanta, de parte de la dialéctica de la ilustración, que si mal no recuerdo se llama Interés por el cuerpo, y donde dice, la burguesía ha transformado el paseo, más o menos esto, ¿no? El paseo en quema de calorías. Más o menos esta es la idea, no es textual. Pero da un poco la pauta, ¿no? La gente, la Rambla de Montevideo, que es un espacio hermoso, que fue concebido también a principios del siglo XX, primeras décadas del siglo XX, que es un gran paseo marítimo, hoy es más un espacio de actividad física que de paseo, ¿no? Eso también muestra un poco el cambio no quiero, parafraseando Foucault, un poco el cambio de mentalidad sobre la cuestión del cuerpo y de la educación del cuerpo, ¿no? La ciudad se habita de otra manera. Sí, que La ciudad incluso creo que son como prácticas que se auto refuerzan, digo, porque me pasó no hace mucho en Mar del Plata, cuando fui a visitar a una amiga, esa gente que está no haciendo nada se siente incómoda porque claro, ese es un lugar, digamos, o sea, te miran mal, digamos, si estás acá, en este exacto. espacio, ¿cómo no estás corriendo o patinando o haciendo skate? Entonces, no solamente se apodera de esos espacios la necesidad de producir, de hacer algo, de ir en contra del ocio, como vos planteás, sino que también excluye a quien quiere tomar ese lugar para lo que quizás fue pensado en algún momento, ¿no? Raumar, Totalmente. y ahí y la educación física dentro del sistema educativo, dentro de lo institucional, dentro de lo que acá llamamos nosotros educación obligatoria, que es la escuela primaria y secundaria, ¿cómo está funcionando ahí en Uruguay? Digo, dentro del sistema propiamente educativo. ¿Es obligatoria? ¿Está pensada? ¿Está por estar? ¿Hay apoyo? ¿No hay apoyo? En ese sentido, cómo estaría funcionando la educación física en Uruguay? ¿Cómo la ves? Mira, no es el tema en el que yo esté más metido, digamos, pero hay tres o cuatro cosas que
puedo decir perfectamente. Eh, Fue en el gobierno de Tabaré Vázquez, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que fue a su vez el primer gobierno del Frente Amplio de izquierda en Uruguay, que se hizo obligatoria, bueno, sí, que se hizo obligatoria la educación física escolar y que se desarrolló un programa. ¿Por qué, por qué dudé? Porque en principio obligatoria habría sido siempre la educación física, moral, intelectual y física. El problema es que eso nunca se había llevado nunca había sido una realidad, porque nunca se habían contratado profesores. Los profesores no formaban parte del presupuesto de la enseñanza pública. En primaria. ¿Ah? En secundaria esto ocurrió bastante antes, varias décadas antes. Eh, entonces, a partir de, si mal no recuerdo, lo voy a poner así, entre los años 2005 y 2010, es decir, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se empezó a implementar esta política y hoy hay educación física en todas las escuelas del país. Hay profesores de educación física. Antes de esa política implementada en el gobierno de Vázquez, los profesores de educación física eran contratados por la comisión de fomento de la escuela. No sé si en Argentina cómo se llamará eso. Básicamente, un grupo de padres Cooperadora. preocupados. Por lo que La tengo entendido, cooperadora, eso. lo poco que conozco de Uruguay sería lo que es la cooperadora que hay en Argentina. Sí, 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 sí. Lo he hablado con Lili, usa esa palabra, me suena a pila, la cooperadora. Liliana Rocha. Eh, entonces, claro, eso hacía, obviamente, te podrás imaginar, las desigualdades que pueda, en la escuela pública, las desigualdades que puede haber entre las diferentes comisiones, dependiendo del barrio, dependiendo del tipo de ingresos de las familias, ¿no? Donde nunca se descuidó la educación física fue en los colegios privados, confesionales o no, siempre hubo. ¿Ah? Este, y bueno, y en la educación secundaria existe la educación física como una asignatura eh, obligatoria, pero justamente el otro día hablaba cuando estaba en Córdoba, creo que era con unos colegas, realmente una cosa de la que no había vuelto a pensar, pero de nuevo, ¿no? El profesor de educación física siempre tiene un lugar marginal en la escuela, ¿no? Es el que o está a contraturno, o es el que los espera en el gimnasio o en el patio, es decir, la maestra, el maestro, el profesor lo manda para el patio o para el gimnasio. Entonces, como una cosa siempre de relativa, tiene como un pasaje tangencial por el ámbito educativo. Han habido algunas políticas, me consta, en Uruguay, de que esto no suceda, por ejemplo, generando cargos de 20 horas para un profesor en una escuela, para que el profesor esté en la escuela, forme parte del plantel pedagógico, forme parte de, si la escuela tiene proyecto de centro, forme parte del proyecto, en fin, que se comprometa con el centro. Eh, pero bueno, así todo, hay como esa disociación y me parece que nos resulta muy cómodo a todos continuar esa tradición que dice que, bueno, en el salón de clase, en el aula, la maestra, el maestro se encarga de la formación intelectual y en el gimnasio el profesor de educación física se encarga de, bueno, justamente de la educación física. Y nos queda cómodo eso, nos queda cómodo esa división de espacio, ¿no? No hemos repensado cómo podría ser la cosa de otra manera. Y ahí es donde me parece que
la categoría o el punto de vista de la educación del cuerpo puede ayudar a repensar esa, esa dicotomía tradicional. Ahí me... Déjame contarte una cosa más Sí, sí, sí. sobre esto. Junto con ese movimiento de obligatoriedad de la educación física escolar, eh, coincide en esos años que se reformulan los programas el programa para las escuelas, ¿tá? Que es un libraco que habla de todas las áreas, de todas las disciplinas, ¿verdad? Y ahí hubo un intento de un conjunto de colegas de una especie de ayornamiento de la educación física, puesta más fundamentada más en términos pedagógicos, más en términos de las ciencias humanas que en términos de pura actividad física. Pero claro, como sucede muchas veces, esto vos lo sabes bien, un currículum siempre es el resultado de tensiones, el resultado de disputas de puntos de vista conceptuales, de disputas políticas. Nunca es una cosa, este, nunca es un, si se quiere, para ponerlo en otro término, nunca es un argumento claro y distinto, digamos, ¿no? Siempre es una especie de, para mi gusto, para decirlo sin eufemismo, una especie de Frankenstein. ¿Ah? Y bueno, y la educación física no fue muy distinto, digamos. Si vos lees la fundamentación de la educación física escolar, vas a encontrar cosas muy disímiles, teóricamente inconciliables. ¿Ah? Y, y después, lo que pasa en las prácticas, en mi modestísima opinión, no es muy distinto de lo que históricamente ha pasado en las prácticas de la educación física. Porque no hay nuevas teorías. El paradigma de la educación física, más de una manera u otra, más o menos es el mismo que atraviesa todo el siglo XX. ¿No? Entonces, digamos, no es que la gente, los nuevos profesores no tengan ganas de hacer algo nuevo, no tengan ganas de romper con la tradición. No, es que el campo no ha podido. No hay, o sea, acá me remito a lo que hacemos en nuestro grupo de investigación. No hay una ruptura epistemológica en el campo. ¿Ah? ¿Que hay refinamientos? Sí, por supuesto. ¿Que hay algunas novedades? Sí. ¿Que hay matices? También. Pero rupturas epistemológicas no hay. Sí, me Ese parece que es... que una cuestión muy, muy, muy empírica, muy, muy de que se me ocurre ahora, ¿no? De sostener esto que vos planteás, es el hecho de que este cambio que ustedes lo vivieron hace muy poco tiempo, nosotros lo pasamos hace un montón de tiempo, y en definitiva los resultados siguen siendo iguales, ¿no? Porque la obligatoriedad en Argentina viene de mucho antes, con lo cual diríamos, bueno, institucionalmente podríamos habernos reforzado, haber mejorado, y en definitiva termina siendo lo mismo que viene pasando hace mucho tiempo acá en algo que pasó mucho más actualmente en Uruguay, y entonces en definitiva lo que hay, el punto, el punto, el núcleo duro está en otro lado, que es como vos planteás, muy seguramente en una cuestión de ruptura teórica, epistemológica, ¿no? Bueno, nosotros pasamos esto hace un montón de tiempo. No desconocía esto que me planteas antes de la obligatoriedad en la escuela primaria, lo veo muy parecido a lo que planteamos a la charla que pasaba en México, pero a mí me resulta desconocido porque bueno, nosotros es como que ya naturalizamos que es obligatoria la educación física, así que Claro. ahí me parece que hay un punto novedoso que este cambio se dio en distintos tiempos. Vamos a ir un poquito para que no se nos vaya el tiempo, porque vos justamente planteaste que una de las cuestiones que tiene que ver con como impulsoras de determinadas políticas fueron los cambios en educación. Más o menos ya en la formación, perdón. Y más o menos planteaste o dejaste ver, me gustaría que por ahí puedas este,
ser un poco más preciso en cómo está constituido el sistema formador en Uruguay. Pues me hablaste de un cambio del pasaje de los institutos a la universidad, pero yo no sé si coexisten, no coexisten. Si me contás un poco institucionalmente cómo está organizado el sistema de formación. Sí, claro. Eh, no, me río porque como hace muchísimos años ya a esta altura que trabajo en el ISEF, he formado parte de un proceso largo y intenso, digamos. Una cosa que seguro vos conocés, pero cuando yo lo digo por ahí, sobre todo en Brasil y Argentina, que son países gigantes, con muchas universidades públicas, con muchísimas universidades privadas, y yo digo, en Uruguay hay solo una universidad, que es la Universidad de la República. Eso ya es como un dato, ¿viste? Donde la gente queda impactada. Los brasileros abren los ojos así, ¿cómo? Bueno, hay otra universidad pública desde hace unos poquitos años, bueno, no tan poquitos, pero 10 creo, pero es una universidad tecnológica más asociada al sector productivo y especialmente a la producción agropecuaria. O sea, universidad en el sentido tradicional, que alberga varios campos de conocimiento, es solo la Universidad de la República. Y es una universidad que ya, digamos, tiene sus años, desde mediados del siglo XIX, y que le hizo lugar, después de un proceso bastante intenso, a la educación física en el año 2006. Hasta ese entonces, el espacio de educación física que existía, como comentaba antes, era el Instituto Superior de Educación Física, que perteneció primero a la vieja Comisión Nacional de Educación Física, que fue, bueno, una institución de esas notables, digamos, bien proyecto de Estado-Nación, ¿no? Este, y que existió, no me acuerdo exactamente el año, pero hasta principios del siglo XXI, en la cual se crea el Ministerio de Deporte, y ahí en pocos años fue cambiando la estructura institucional. Primero fue el Ministerio de Deporte, después Deporte y Juventud, después Deporte y Turismo, no recuerdo bien el orden, pero fue esto más o menos. Ahí el Instituto de Educación Física, que pertenecía a la Comisión Nacional, eh, obviamente pasa, todas sus instalaciones, su personal, etcétera, pasa a ser parte del ministerio. Y continúa con los problemas que decía al principio de falta de autonomía política y académica, ¿no? Sin embargo, ahí me parece que hay una cosa interesante, esto que decía, todo un proyecto típico de un Estado-Nación, no fue una cosa menor, digamos, ¿no? El Estado proponiéndose formar profesionales, a sus propios profesionales, ¿no? Y emplearlos en su propia estructura administrativa, ¿no? Como era la Comisión Nacional de Educación Física, desparramar profesores de educación física por todo el país. Un proyecto importante. A principios, esa era la única formación pública. A fines de los años 80, mediados de los 80, fines, hasta esos años el Instituto de Educación Física estaba solo en Montevideo, es decir, solo en la capital, y en esos años empieza un proceso de descentralización y se inauguran dos sedes del Instituto de Educación Física en el interior, uno en Maldonado, a 120 kilómetros al este de Montevideo, y otro en Paysandú, en el litoral, bien pegado a Argentina, a unos
no lo tengo tan claro, pero probablemente a unos 400 kilómetros de Montevideo. Em, Cuando se pasa a la universidad, esas dos sedes pasan a ser parte de lo que la universidad llama la regionalización, porque la Universidad de la República tuvo durante muchísimo tiempo, durante diría, la mayor parte de su historia, centralizada en Montevideo. ¿No? Recién en las últimas décadas empieza un proceso de regionalización y de consolidación de lo que se llaman centros universitarios regionales. ¿No? Es decir, el intento de llevar la universidad a todo el país. Entonces hoy tenemos formación universitaria en educación física en Montevideo, en Maldonado, en Paysandú y en Rivera, que es al norte, en la frontera con Brasil, a 500 kilómetros de Montevideo. Y se acabó el país, o sea, 500 kilómetros y se acabó. ¿No? Cruzaste la calle y estás en Brasil. Este, a principios de los 2000, no podía haber sido de otra manera, ¿qué otra institución privada emprende el proyecto de la formación superior en educación física? La Asociación Cristiana de Jóvenes. Por la historia de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Uruguay, que fue muy significativa para lo que en ese momento se llamaba cultura física y para el desarrollo de algunos deportes, especialmente el básquetbol, fue cuna de la educación física montevideana, fuerte, es una referencia fuerte de la educación física, el deporte y la recreación. Es una institución emblemática en Montevideo. Bueno, entonces al principio, si se quiere, nos ganan de mano al ICEF, porque ellos ya inician el proceso de creación de esa carrera como institución universitaria, privada pero universitaria. Entonces, en verdad, la primera carrera de carácter universitario en educación física fue privada. A los poquitos años, eso también de alguna manera fue una motivación fuerte para decir, bueno, ISEF también tiene que hacer su proceso de universitarización. ¿No? No tenía sentido que hubiera formación universitaria privada y no pública. Y hoy por hoy hay, si no me equivoco, un tercer ámbito, pero realmente, sinceramente, no sé si está funcionando, si es intermitente la apertura de la carrera, no lo tengo claro, pero hay otra universidad privada, que es la Universidad de la Empresa, que tiene también educación física en el grado. Pero no quedó nada por fuera de la universidad, entonces, no coexisten los dos sistemas como en Argentina, el universitario y el no No, universitario. O sea, no. fue una transformación, pero no, bien, una transformación, bien. De hecho, claro, yo sé si la realidad que tiene Argentina en ese respecto a eso que decís. Pero bueno, por eso arranqué diciendo, en Uruguay hay una universidad pública y había un instituto de educación física. El Instituto Superior de Educación Física era uno, con sedes en Maldonado y Paysandú, pero era uno, ¿no? Y en Argentina hay decenas. Entonces, digamos, eso también hace... Yo he pensado bastante esto, ¿no? Y las realidades de Argentina y Brasil. Si para nosotros, con un instituto, fue complicadísimo hacer y duro, ¿no? Duro desde el punto de vista no solo administrativo, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista. Fue duro desde el punto de vista de los procesos personales del conjunto de docentes de la institución, que estaban, digamos, generó mucha incertidumbre ese pasaje. Mucha incertidumbre. Fue durísimo, Gustavo. Y yo digo, a nosotros nos dio ese trabajo para hacerlo con un instituto. Me imagino que, por ejemplo, Argentina diga, bueno, a ver, todos los institutos van a pasar a ser universitarios. Uf, es un montón.
Raumar, y ahí Somos- en esto que vos planteás de cómo, si bien vos planteaste cierta, como dos lugares desde donde analizar. Yo ahora no voy a eso, sino a dos aspectos desde donde analizar o desde dónde analizarlo, sino voy a lo que apunto es a preguntarte. ¿Hay diferentes concepciones teóricas, líneas teóricas dentro de la educación física de Uruguay? Es decir, están conviviendo de esto como vos planteás. Yo voy a definir la educación física después de ciertas lecturas que plantearon cierta ruptura, etcétera, etcétera. Digo, ¿se conviven posiciones teóricas, líneas teóricas diferentes a la tuya? ¿Cuáles serían si esto Sí, está pasando, digamos? O cuáles serían, yo digo, te, es re complicado poder decirte cuáles son, pero como para un panorama muy general que me puedas dar en ese sentido. Mm. No, yo creo que se puede resumir perfectamente. Por supuesto que puedo estar dejando cosas afuera, sobre todo en el intento de resumir, en tres grandes posiciones. Dos son las que se pueden leer muy bien en un texto de Crisorio que habla de actividad física y prácticas corporales, ¿no? Yo diría que está hay toda una perspectiva que va por la vía de la actividad física, que obviamente es la perspectiva que se asocia a las ciencias biomédicas o que se fundamentan fundamentalmente, valga la redundancia, en las ciencias biomédicas. Hay toda otra perspectiva que se fundamenta en las ciencias humanas, ¿no? La de las prácticas corporales, ¿no? Eh, y hay una tercera perspectiva, que es justamente en la que mi grupo de investigación trabaja, que es la que dice que en la medida que no haya una ruptura epistemológica en el campo, no va a haber una educación física. Y que quizás esa ruptura es inviable, por lo tanto hay que pensar en otras posibilidades, como por ejemplo, para nuestro caso, educación del cuerpo, ¿no? O Crisorio en Argentina, la educación corporal, ¿no? Yo te diría que, de nuevo, sí, por supuesto que hay matices, por supuesto que no todo el mundo se va a ubicar en una de estas tres necesariamente, pero yo diría que esas son las tres grandes perspectivas, digamos, ¿no? Lo que de alguna manera reproduce, infelizmente, la vieja antinomia entre ciencias biológicas y ciencias humanas. Bien. Bueno, como para ir cerrando, Romar, para tratar de darle un formato lo más parecido posible a todas las entrevistas, sin ningún límite de tiempo, pero te voy pensando en qué es el cierre. Me gustaría poder preguntarte qué es aquello que hoy te está generando mayor incomodidad, mayor inquietud sobre la educación física en Uruguay. Es decir, aquello que vos me podrías plantear hoy, mirá, no puedo dejar de decirte que esto es lo que hoy me preocupa, lo que me mueve y lo que creo que hay que darle o importancia o problematizarlo con mayor profundidad o dejar de pensar también en algo. Eso me gustaría que me cuentes un poco, qué es lo que más ruido, como le decimos acá, te está haciendo de la educación física. Bien. Bueno, Bueno, arrancaría, diría dos o tres cositas. Eh, en términos de preocupación académico-política, usaste la palabra incomoda y creo que esa es la palabra. Si hay una palabra, si hay una palabra que me ha acompañado desde mi primera formación, es la palabra incomodidad. Realmente, mira, viste en el clavo, Gustavo. Porque si hay algo que me motivó, por ejemplo, bueno, vos ahí al principio nombraste, hiciste referencia a mi formación y qué sé yo. Yo entré a educación física en el 92 y ya me di, en el primer año de la carrera,
cuando había un curso que no sé si era en ese momento o pedagogía o teoría de la educación, no importa, yo dije, yo había entrado a otra cosa de educación física, no había entrado a leer pedagogía y educación, pero eso me capturó fuertemente. Quizás yo lo asocio a que en la militancia estudiantil de la secundaria había adquirido como todo un sesgo político, digamos, que bueno, eso lo conservo hasta hoy. Y ese sesgo político venía por el lado o sea, leyendo a Paulo Freire, por ejemplo, la educación como práctica de la libertad, pedagogía del oprimido, textos que en el ámbito de la educación física hacen ruido, como decís vos. ¿Ah? Entonces te diría que lo que me incomoda, siempre me incomodó y me incomoda hasta hoy, es esa educación física que es absolutamente funcional a las demandas hoy del capitalismo en su articulación con el neoliberalismo, ¿no? Es decir, una educación física meramente adaptativa, ¿tá? Para decirlo rápido y brutalmente. Vamos a hacer más eficientes los cuerpos para que puedan permanecer sin sobresaltos en la dinámica de la producción, sin sobresaltos y sin pausa en la dinámica de la producción, como decíamos hace un rato. Eso me incomoda muchísimo. Eh, y si te incomoda eso, como le incomoda a mucha gente, no tenés más remedio que echar mano a las ciencias humanas, porque, digamos, vos no vas a encontrar en el campo de la biología, de la fisiología, no vas a encontrar elementos conceptuales para pensar eso, lo encontrás en las ciencias humanas, no hay vuelta. Eh, entonces, cuando uno piensa que el paradigma de la educación física como tal está agotado, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no va a que no funciona, que no va a funcionar? No. Eso quiere decir que como paradigma no va a producir cosas nuevas. Va a seguir funcionando, probablemente, pero no va a producir cosas nuevas. No hay la posibilidad de las novedades radicales. Si uno piensa eso, que como paradigma, la educación física como paradigma está agotado o agotada, eh, bueno, hay que pensar en objetos nuevos, en rupturas, en teorías nuevas. Y, y esas teorías, en parte en esto estamos trabajando, ahí ahora sí me remito más a mi grupo de investigación, en la posibilidad de una teoría de la educación del cuerpo. Ya llevamos unos años en esto, publicamos 2 libros, hay un tercer volumen en camino que todavía no decidimos si va a ser en formato libro o en formato dossier de revista por cuestiones de divulgación, pero bueno, es un tercer momento del proyecto. Es una cosa complejísima, no estamos seguros de que haya dado resultados satisfactorios, pero bueno, el esfuerzo se hizo y, digamos, y algún resultado tiene. ¿Con qué nos estamos? Te cuento ahora con qué nos estamos, porque el asunto es desentrañar esto. ¿Por qué la educación física es funcional? Y hay, producto de un diálogo bastante largo y denso con el psicoanálisis, ¿tá? Que por mi parte ya lleva unos 20 años, eh, empezamos a pensarnos cosas que solo a partir de lecturas de Freud o de Lacan nos podemos hacer, digamos, ¿no? Y lo que se puede ver
lo que es relativamente fácil de ver es que la educación física, eh, anclada en esto que Paul Henry llama paradigma de la complementariedad, se articula muy bien con las psicologías, ¿no? Con las psicologías, pero no con el psicoanálisis. En parte por esa cosa, como decía hoy, esa cosa que nos queda cómoda, de que, bueno, la psicología se ocupa de la mente y nosotros del cuerpo o de lo físico, y una vez que la sociología se ocupa de lo social, entonces ahí tenemos la famosa unidad biopsicosocial, pero también en parte porque muchas veces la psicología termina siendo un dispositivo de adaptación, ¿no? Y no del tratamiento del malestar. Lo que estamos, en lo que nos embarcamos ahora recientemente es tratar de entender la relación que hubo, y lo voy a decir de manera más directa y después lo relativizo. ¿Por qué la educación física no fue afectada por la hipótesis del inconsciente? ¿Ah? La hipótesis freudiana del inconsciente. Eh, Eso dicho así de manera relativizando, diríamos, bueno, a ver, ¿qué pasó en este campo de saber llamado educación física, en un campo más amplio, educación del cuerpo? ¿Por qué la hipótesis del inconsciente no es tenida, no aparece en la formulación de los objetos o del objeto de la educación física o de los objetos de la educación física? ¿Por qué no aparece cuando se piensa el cuerpo, cuando se pone en cuestión el cuerpo? ¿Por qué siempre tenemos que explicarlo estrictamente desde los elementos anatómicos y fisiológicos? Y en todo caso asociarlo a algún factor psicológico, de afectación mutua, todo lo que quieras, de complementariedad. La vía que abrió Freud es otra. No es la de la complementariedad, no es la de la afectación mutua, es otra, ¿no? Entonces, digamos, estamos ahora, muy, muy recientemente, en el último año, tenemos incluso un proyecto de doctorado de uno de los miembros del grupo que va por esa vía. Bueno, a ver, ¿por qué la educación física no fue afectada por ese descubrimiento, digamos, ¿no? Ese es un poco Bien. en lo que está. Ya te lo dije antes de la entrevista, me interesa un montón hablar sobre esto que están trabajando. Tengo algunas referencias, algunas puntas, algunas pocas cosas vistas, y me interesaría un montón poder charlar en algún momento con vos o incluso sí, con vos y alguien más del equipo como para poder quizás entre dos o tres poder charlar de esto. Así que bueno, desde ya te digo que me quedo con ganas de eso. Como que me quedo con ganas de un montón de cosas más que van saliendo, que se van pudiendo deshojar de lo que venimos charlando, que me hubiese gustado preguntar, pero bueno, vamos a, como te dije, a darle cierto formato. Así que bueno, Raumar, la verdad que con esto que te digo cierro, fue un gusto, como siempre. Siempre me gustó escucharte en los congresos. Me parece que hay un montón de cosas que cuando vos hablás a mí también me incomodan y me generan cierta ansiedad por empezar bueno, pero ¿y a dónde busco esto? ¿Cómo lo encuentro? Quiero leerlo más, y así que bueno, me pasó lo mismo en la entrevista. Creo que ha sido interesante todo lo que planteaste. Te agradezco un montón y te dejo el cierre para vos, para antes de finalizar la grabación. Bueno, yo te agradezco de nuevo la invitación, me dio muchísimo gusto esta conversación y por supuesto que quedo a las órdenes, porque tu proyecto aparte me parece súper interesante y que vale la pena que se desarrolle. Así que gracias, Gustavo, un gustazo. Bueno, bueno, gracias. Sí, te voy a volver a contactar. Un abrazo entonces. Dale, un abrazo.